Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una semana más y un año más al Legio Novena, bienvenidos a Paradigma Radio y a este año 2022 con el que comenzamos con este programa. Ya dijimos en el anterior que no sabíamos qué hacer porque venían las fechas de Navidad y es que precisamente hemos tenido la mala suerte de que cuando nos tocaba grabar era ese fin de semana del 25 y el 26 y bueno, hemos decidido volver en este 2 de enero porque quizás ya dejarlo para después de Navidad iba a ser demasiado tiempo, así que vamos a volver justo al principio de este 2022 y lo hacemos como siempre, no solamente conmigo, sino con mis dos compañeros, con Antonio Murillo y con Daniel Caparrós. Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes a todo el mundo. Espero que hayan tenido una entrada de año perfecta, lo mejor posible. Pues buenas tardes y nada, supongo que feliz año nuevo para todos, dentro de lo que cabe, en la situación que estamos, que se disfrute y ya está. A ver si es posible, ¿no? Dentro de lo posible, sí. Es curioso que nosotros empezamos hace poco más de un año, empezamos en octubre o noviembre de 2020, pero ya hemos hecho programas en 3 años distintos. Vaya. En 2020, en 2021 y ahora en este año que recién comienza. Y ya está. Espero a nivel nuestro que nos vaya muy bien, que cada vez haya más gente que escuche nuestro programa y a nivel social general, pues que podamos ya terminar con este coñazo, ¿no?, de la pandemia y que sea de verdad. Lo hemos hecho en 3 años distintos y ¿cuántos años hemos tocado? Eso es lo mejor de todo. Que si fuésemos al Ministerio del Tiempo no hubiésemos visto todas las épocas posibles, vamos. Y a ver si me veis, los que estéis desde YouTube viéndome, mirando a no sé dónde. Yo estoy mirando a mis dos compañeros, que tengo una pantallita que puedo ver a Antonio y a Dani. Y por eso estoy con esta mirada. ¿Cuál sería mi tiro de cámara? No sé, ¿este es mi tiro de cámara? Ahí está. Sedúcela, Rafael. Pero bueno, voy a mirar a vosotros. Vamos a empezar como siempre, ¿no? Con este apartado de secciones cortitas, que si queréis empiezo yo. Con una que me estoy aficionando mucho, que es el de las curiosidades. Y yo, igual que el otro día, no en el apartado de secciones, pero traje la frase esta de irse por los cerros de Úbeda. Seguro que también conocéis o habéis escuchado una vez la frase de París bien vale una misa. Sí. Pues esta frase viene de el primero de los reyes de la Casa de Borbón en el trono de Francia. Una Casa de Borbón que luego, pues en Francia traería reyes como los famosos Luis XIII, ¿no?, el del cardenal Richelieu, Luis XIV, el rey Sol, o Luis XVI, el rey sin cabeza. Y que en la casa reinante actualmente en España, ¿no? Así que vamos a conocer la historia de este primer Borbón, que es Enrique IV de Francia, que accede al trono de este país en 1589 tras la muerte de Enrique III, el último de los reyes de la Casa de Valois. Enrique Borbón sube al trono, pero solamente reconocido por los hugonotes, que eran los franceses protestantes de raíz calvinista, que estaban inmersos en una guerra de religión, una guerra de religiones que estuvieron en Francia pues toda la segunda mitad del siglo XVI con los católicos. Entonces Enrique IV, que era hugonote y reconocido por los hugonotes, tenía por otra parte la oposición de los católicos franceses, del Papa y del propio Felipe II, el rey de España, que como ya sabemos pues era el gran paladín del catolicismo, ¿no?, al igual que su padre. Y estos reconocieron como rey de Francia al cardenal Carlos de Borbón. Bueno, como no tenía ese reconocimiento total, Enrique IV lo que va a intentar es tomar París por la fuerza, por las armas. No lo va a conseguir, entonces no le va a quedar otra que abjurar del protestantismo el 25 de julio de 1593
y se le atribuye esta famosa frase de París bien vale una misa, ¿no? Se convierte al catolicismo, de esta manera, pues toda esa oposición desaparece y consigue entrar en París en marzo de 1594 y, como ya digo, que se le reconozca totalmente como rey de Francia, haciéndose católico, abandonando ese protestantismo. Desde entonces, la frase de París bien vale una misa, pues ha quedado como, bueno, esa manera que cuando uno renuncia, digamos, a sus ideales para bueno, conseguir una situación que le beneficia. Algunos le criticarán, ¿no?, por abandonar esos principios. Como diría Groucho Marx, si no te gustan mis principios, tengo otros. Pero otros dirán que no, que es una gran labor de pragmatismo político, ¿no?, y que le hizo asegurarse la corona de Francia. En cualquier caso, esa frase que se le atribuye, pues ha quedado en el ideario colectivo. No sé vosotros cuáles son las secciones que traéis para el programa de hoy. Si quieres le tiro yo, Dani, que tardo poco también. Dale, por supuesto. Yo traigo un histo tonto y traigo a uno muy tonto para este histo tonto, que es un señor que se llama Daniel Lacalle, que yo creo que lo conoceréis. Sí, yo lo conozco, sí. Vale, Sí. es un supuesto doctor en economía y demás. Bueno, el otro día se marcó una lindeza de tuit, que es que lo voy a leer y vais a decir, no tiene nada que ver con la historia, y luego os vais a dar cuenta que sí, pero bueno, el tío pone esto en Twitter y se queda tan tranquilo. Y pone esto: el socialismo cree que la riqueza es estática y solo hay que repartirla. Por eso destruye lo que finge proteger y crea pobres masivamente. La riqueza no es un objeto, hay que crearla para redistribuir. Si no se crece y crea más, solo se destruye. O sea, este tío pone esta lindeza diciendo como que una cosa económica, ¿no? Una crítica al socialismo más de tantas críticas que hay de los liberales tan tontas como las que hace Milei o las que hacen los liberaluchos estos. Este tío no ha vivido, o sea, tiene más años que nosotros, ha vivido buena parte del siglo XX. Eso de que la Unión Soviética salió del feudalismo prácticamente para convertirse en potencia mundial, la riqueza la tuvo que crear en algún sitio, ¿no? O se la inventó. O, por ejemplo, la primera potencia mundial económica hoy en día, ¿quién es? China, ¿no? Y China supuestamente es un régimen socialista también, ¿no? ¿De dónde saca la riqueza? ¿Se la inventa? ¿La pinta? ¿O es que a lo mejor lo que está poniendo ahí es que es un poco de subnormal? Sinceramente, ya hablando claramente, ¿ves? Es que... Dios mío de mi vida, Dios mío de mi vida, los liberales, tío. Yo creo que a veces a ellos se les olvida que, evidentemente, Joder. aquí hay opiniones, ¿no?, en términos económicos que no otras, pero el capitalismo también genera pobreza. O sea, que Genera pobreza, dices, ¿sabes? por no meternos mucho, pero claro, no solo genera esa riqueza. Así que de eso nunca hablan mucho, la verdad. Pues esto era listo tonto, o sea, parece que es una cosa económica, pero este tío, esa lindeza no la puedes poner si no eres malo en sí y la pones a sabiendas de lo que estás poniendo es una mentira. Porque no tienes más que el ejemplo de la Unión Soviética en el siglo XX y en este siglo y lo que llevamos del pasado de China. Y punto. No hay más que decir. Pues sí. Bueno, yo traigo una sección también, como en el anterior programa, creo recordar que traje una noticia de prensa. No sé si fue en el anterior o en el otro, pero bueno, noticia de prensa. La noticia del día 20 de este mes, y salió en La Vanguardia, que ya pondré el enlace junto a la bibliografía. Y la voy a leer literalmente y luego por opinar un poco al respecto, ¿no? El titular es: España devuelve a Egipto las 36 piezas de la operación hierática, ¿vale? España ha entregado hoy, es decir, el día 20, a la República Árabe de Egipto las 36 piezas arqueológicas incautadas por la Unidad Central Operativa, cuyas siglas son UCO, que no es la Universidad de Córdoba, que siempre van a... de la Guardia Civil. La operación llamada hierática, que se encontraban desde el año 2014 en un depósito judicial del MAN, del Museo Arqueológico Nacional. Y bueno, hay varias especies así más que destacan, ¿no? Como la cabeza de la diosa Leona Sekhmet, un vaso canopo. Si no sabéis lo que son los vasos canopos, donde se guardan, cuando en el proceso de momificación se guardaban los órganos en distintos recipientes que reciben el nombre de vasos canopos, ¿no? Las piezas pues, fueron recuperadas por la sección de Patrimonio Histórico de la UCO, o sea, de la Unidad Central Operativa, en el marco de
de esta operación que digo, ¿no? Y que está realizada en coordinación con el Ministerio de Cultura y Deporte, ¿vale? Y lo que va a desarticular es un grupo criminal dedicado al comercio internacional de bienes culturales. Y bueno, las piezas habían sido expoliadas de yacimientos egipcios en Saqqara y en Midas Rahina que llegan hasta aquí. Con esto que quiero llegar a decir, pues bueno, que no solo, o sea, la Guardia Civil, ¿no? Y el Ministerio y tal, no solo se ocupan de cosas que, yo qué sé, ponen multas de tráfico, sino que todo esto lleva un estudio detrás, una investigación detrás, y que, bueno, también viene un poco al caso de la última noticia que traje de la lucha contra ese polio y ese comercio y ese negocio, y que hay gente detrás trabajando para que esas leyes se cumplan y para que se devuelva a los países lo que salió de allí. Y esto viene un poco a colación con una noticia que también se ha estado hablando los últimos meses y semanas sobre que Grecia pidió al Museo Británico que se devolviesen los frisos del Panteón y del Partenón, perdón. Y el propio Museo Británico, e incluso ahí se metió Boris Johnson y demás opinadas, dicen que no, que en su día aquello se hizo de forma legal, que el conde Elgin, que sería el que se trajo esas piezas, lo hizo de forma legal con el gobierno griego y que aquello se quedó pactado y fin. Cuando en realidad quien había en ese momento en el gobierno griego era el Imperio Otomano porque estaban ocupados por los otomanos. O sea, que fueron ellos los que firmaron que esas piezas fuesen al Museo Británico. Y un poco así, bueno, pues reflexión de que hay gente que trabaja para la protección del patrimonio, que es importante, que se hacen operaciones que duran años hasta que se resuelven, que hay muchos negocios en este sentido, pues bueno, que forma parte de la criminalidad y que hay piezas que viajan por todo el mundo y que luego está esa parte de los grandes museos europeos que han recibido piezas en momentos históricos distintos al de ahora y que bueno, que habría que hacer una revisión sobre eso porque el mundo ha cambiado y perfectamente Grecia ahora podría albergar sus propias piezas, ¿no? Y un poco eso es lo que quería traer. Pues sí. Yo creo Totalmente de acuerdo. que igual que yo estoy siempre, bueno, con este tipo de curiosidades, Dani se está especializando en la noticia que conciencie, ¿no? Sobre, sobre cualquier tema histórico y de bueno, de patrimonio histórico. Y ya viene el caso Pullita, los ingleses que llevaban mucho tiempo sin Y hacérsela. Pullita, lo que llevaba mucho tiempo. Se estaba cayendo en desuso eso Por ya y no puede ser. cierto, aprovechando que hemos hablado de la Unión Soviética, como efeméride podríamos haber traído el fin de la Unión Soviética el 25 de diciembre de 1991, ¿no? Con ese discurso de Navidad de Gorbachev. Vaya regalo de Navidad para el mundo que trajo el tío La Mancha, ¿eh? Bueno, pues hay otra efeméride también de este mes, que como diría una amiga nuestra, el aniversario de tu natalicio, de Rafa. Vaya. Justo el día que murió, que lo estuvimos hablando, en Kalashnikov. Yo creo que soy La reencarnación. Eres la reencarnación de Mijail. O como se llamase. Pues Son todos Mijailos de mí. son todos Mijail. Dimití. Bueno, pues como ya hemos dicho antes, queríamos traer un programita, aunque fuera algo más ameno y más cortito que de costumbre, ¿no? Que hemos tratado temas algo más extensos. Hoy el tema que traemos, pues seguro que muchos que nos escucháis, que la mayoría os gusta mucho Roma, pues decimos, vamos a traer algo relacionado. Lo que pasa es que a lo mejor el programa de hoy no le gusta tanto a los amantes de Roma, aunque bueno, yo creo que sí. Y también un poco como nosotros siempre vamos un poco a contracorriente, ¿no? De lo que parece comúnmente establecido y siempre se ha hablado de Roma como esa gran potencia victoriosa y esplendorosa, que no vamos a ser nosotros quienes lo niegue, por supuesto, pero también tuvo grandes derrotas y es de lo que vamos a hablar hoy, de las grandes derrotas de Roma, tanto en época republicana como imperial, o por lo menos las más conocidas, ¿no? Una serie de las más famosas, para ver también que Roma pues tuvo su derrota y tuvo sus momentos de menor esplendor y de más debilidad, que no quita, como ya digo, que
que sea uno de los grandes imperios de la antigüedad y de toda la historia, ¿no? Así que vamos a hacerlo de orden cronológico y va a empezar Dani contándonos esas grandes derrotas que tuvo Roma antes de que se convirtiera en imperio en época republicana. Roma, pues por su extraordinaria extensión, tanto en el espacio como en el tiempo, tuvo muchos enemigos. Y muchos de ellos consiguieron infligirle dolorosas derrotas. Y vamos con la primera. Pues sí, o sea, nosotros es lo que queríamos un tema más o menos, como ha dicho Rafa, y bueno, es cierto que sobre las derrotas de Roma se ha hablado, pero como presumimos de tener un público y es lo que hemos buscado siempre, que no son historiadores especializados en historia, tal vez no conozcan tanto las derrotas, las victorias y los triunfos, pues sí, ¿no? Que hicieron acueducto y calzada, ya se ha hablado mucho, pero su gran derrota, no solo en el hecho en sí de que perdiese la batalla, sino como eso trascendió en el ideario, la ideología romana y que fue, evidentemente, cuando Estados Unidos, por ejemplo, por estas comparaciones, nunca va a olvidar Vietnam, pues Roma nunca olvidaría estas batallas, ¿no? Y bueno, son muchas, ¿no? Es decir, son muchas las que existen a lo largo de la historia de Roma. En época republicana hay varias. Sí. Como por ejemplo la batalla de Alia, que en este sentido no la he traído, pero sí que he querido destacar dos de ellas. La batalla de Cannas y la batalla de Carras. La de Cannas ya la tratamos en el programa de Aníbal, pero como aún no estamos en paradigma y fue de los primeros, pues no está mal. Si hacemos un programa sobre las grandes derrotas de Roma, pues no podemos olvidarnos de Cannas, ¿no? Que quizá yo diría que con Adrianópolis son las dos más desastrosas, ¿no? O por lo menos las que más han trascendido y más importancia tienen a posteriori. Traerla no está mal, aunque ya hemos hablado de ella, pero sobre todo para refrescarla. Y en todo caso, la que más voy a desarrollar es de Carras, ¿no? Porque esta ya la hablamos. Pero bueno, Cannas, la batalla de Cannas, ¿vale? Tenemos que irnos al año. ¿Qué te sugiere? ¿Qué te sugiere Cannas? Cannas. ¿Qué me dices? Cannas, voy teniendo yo unas cuantas ya, pero bueno. Nos tenemos que ir al año 216 a.C. ¿En qué momento histórico estamos? En la Segunda Guerra Púnica, y que todos conoceréis al famoso personaje Aníbal Barca, que va a ser un dolor de cabeza para Roma, ¿no? Ese dirigente cartaginés que se va a enfrentar a Roma en una de las tres guerras púnicas. Digamos, Dani, que en este momento en el Mediterráneo hay dos gallos en un mismo corral y solamente puede quedar uno. Exacto. Esa famosa, para situarnos, ¿no? Esa famosa disputa casi legendaria, ¿no? De entre Roma y Cartago por el Mediterráneo, que finalmente, bueno, a causa de eso se hace la conquista romana de la península ibérica. Sabemos que la península ibérica tiene un papel muy importante. Todo eso lo desarrollamos en el programa, no sé si es el número 5, no recuerdo. El 5, sí. 4 Puede 5. ser, por ejemplo. No lo sé, pero tenemos un programa dedicado explicándolo esto es muy bien. Más detalladamente, sí. Sí, ahí el que le guste la guerra púnica las tiene completitas para el examen, le viene perfecto. Sí, de hecho, incluso lo vamos a poner en la bibliografía también y el enlace, ¿no? Sí. Entonces, ya Aníbal, como todos sabemos, ha cruzado los Alpes, ya ha conseguido llegar con los poquitos elefantes que les quedaban a Cannas, ¿no? Que ya está en la península itálica. En este momento, en Roma, se nombran cónsules a Lucio Emilio Paulo y a Cayo Terencio Varrón, que van a ser los protagonistas del lado romano, ¿no? En este sentido, bueno, Roma reúne a un ejército de 87.000 hombres para enfrentarse a 50.000 de Aníbal. Estamos hablando de que Roma tiene más tíos, ¿no? Como diría Soria, ¿dónde están los tíos? Pues la verdad que verlos lo iba a ver seguro. Hombre, y además tenemos que tener en cuenta también que los que tuviera Aníbal estarían bastante cansados porque acaban de cruzar los Alpes. Es que estamos hablando del siglo III antes de Cristo. Que no había chaquetones quechua. ¿sabes? No había chaquetones quechua. Que por cierto, una curiosidad, el quechua es la lengua de los incas. Pues ¿sí? Si nadie sabía de dónde venía la marca de Carlón, pues ahí la tenéis. Vaya. Yo pensaba que la casualidad la curiosidad, que iba a decir, es que los elefantes con los que cruza Aníbal no son el típico elefante que nosotros tenemos en la cabeza, sino que eran unos elefantes más pequeños que se encontraban en el norte de África, que de tanto utilizarlo en combate se extinguieron. Esa
especie, o sea, esa raza de elefante ya no existe, ¿no? O sea, ahora tenemos la asiática y la africana, que son distintas entre sí, pero los elefantes de Aníbal eran una raza concreta, una especie concreta, que evidentemente pues se extinguió. Eran más pequeños que los que ahora conocemos. Sí. Hombre, más fáciles de manejar, pero igualmente en la batalla, imagínate. No, sí, o sea, Claro, sobre pero viniendo para ti, claro. pues, no, pero no, que- eso es un efecto psicológico brutal, ¿eh? Sí, sí. Y como un elefante se te asustase y se te diese la vuelta como pasó, Claro. como pasó en Numancia, ahí. tenían problemas. Eran los Panzer alemanes del Sí. siglo antes de Cristo. Eso te iba a decir, ríete tú de los panzers con los elefantes. Por lo menos los panzers no se volvían locos. Alguno habría ahí desajustado. Bueno, En pues en fin, el marco de esta Segunda Guerra Púnica llega Aníbal a la península a itálica. la península ibérica, A la península itálica, perdón. y allí lo Concretamente, estaban esperando nuestros amigos romanos. exacto. Concretamente en la llanura de Fogia, junto al río Audicio, cerca del poblado llamado Cannas, ¿no? Que ahora voy a poner una imagen tanto de la disposición ya del ejército como de dónde se situaba la propia población de Cannas, ¿no? Roma envía en total por 8 legiones, que es el mayor ejército que se había enfrentado a Aníbal hasta el momento. Y aquí voy a hablar un poco de la estrategia que tiene lugar y poquito más, ¿no? O sea, digamos que la caballería pesada hispano-gala, recordamos que Aníbal tenía mercenarios, tanto hispanos como galos, que de hecho van a tener un papel primordial, protagonista y muy significativo entre sus filas y van a destacar en ese sentido. O sea, que son los guerreros más, sobre todo en el tema de la caballería, son los más reconocidos del ejército de Aníbal junto a sus propios tropas cartaginesas y numidias, que se encontraban a la izquierda al mando de Asdrúbal, que ya hablábamos, bueno, Asdrúbal, hay varios Asdrúbal por ahí, ¿no? Está Sí, Yerno, el hermano. este en concreto es el hermano de Aníbal. Este concreto, el hermano. Aquí hay muchos Rafas en Córdoba, como ya vemos, hay muchos Asdrúbal y eran Asdrúbal. Asdrúbal. El día de San Asdrúbal se iban de Peró. Claro, allí en un puente tienen allí un San Asdrúbal, porque una vez le salvó de una peste, ¿sabes? Ahí está. Asdrúbal, hermano, carga contra la caballería romana de Paulo, que hemos nombrado antes, ¿no? Y arrasa con esta. Es decir, los jinetes, además, desmontan el estilo bárbaro y combaten cuerpo a cuerpo. Hay muy peliculero. En el centro de la batalla, las jabalinas romanas van a chocar contra los escudos hispanos y galos porque los jabalineros, digamos, que hacen un ataque como de hostigación, ¿no? No hay una carga en primer lugar directa, sino que hostigan, ¿no? Las legiones, de manera compacta, sí que avanzan, ¿no? hacia la fila bárbara, como ellos se referían. Aníbal lo había dispuesto en punta, lo que va a generar que con el empuje del ejército romano esto ya lo hablamos en el otro programa, o sea, se dé lugar con una especie de media luna que lo envuelve y ahora que podemos poner fotos, pues la pondré, como he dicho antes, ahora que ya hemos avanzado algo del siglo XXI. Entonces, a la zona media luna hacen como una especie de pinza y da lugar a una trampa que atrapa a las tropas romanas, ¿no? La caballería pesada que había ganado a Paulo ahora corre detrás de las legiones, es decir, traspasa las legiones por detrás para enfrentarse a los jinetes que comandaba Varrón. Porque la caballería numidia que estaba al mando de Marjabal en el otro extremo de la batalla no tenía un ataque directo, sino que se dedicaba como a ataques a distancia, lo iba desgastando poco a poco. Entonces, una vez la caballería pesada de la izquierda consigue ganar a los romanos, dice, pues hago apoyo a la otra caballería y acabo con lo que queda de la caballería romana. Cuando esta caballería pesada, insisto, sobre todo hispanos y galos, derrotan a Varrón en el otro lado, ahora sí los númidas los persiguen. Se da la caballería pesada, ahora, es que es esencial esta caballería, se da la vuelta y carga contra los legionarios que estaban atrapados en esa media luna. Por lo que el desastre es total, es decir, los arrasan con ellos, ¿no? Apiano comenta que Aníbal hizo una estrategia engañando a los romanos, ¿no? Cogió un grupo como de 500 celtíberos que llevaban armas escondidas y simularon como pasarse al bando romano y en un momento dado atacaron a la retaguardia y empezaron ahí a pincharlos por detrás, ¿no? También tenemos la versión de Tito Livio que dice que fueron tropas numidas que cargaron
contra los flancos del ejército romano que estaban como escondidos, ¿no? Un hecho igualmente dudoso, no se sabe bien. La cuestión es que hubo un golpe final ahí, ¿no? Tanto si fuese lo que dice Apiano como lo que dice Tito Livio, fue el golpe final contra el ejército romano. Finalmente, pues bueno, como decimos, una victoria magistral contra Roma, una de las mayores derrotas de su historia, si no la que más, porque yo creo que es la que más trascendencia ha tenido. Sí. Además, quedó aniquilado por completo el ejército romano y Roma quedó prácticamente de rodillas. Claro, es que ahí ya tenemos todo el tema de Aníbal a Porta, que ya sabemos, nunca consiguió tomar Roma, pero fue el paso hacia Roma, ¿no? Es una estrategia superior de Aníbal que se queda demostrar, aun teniendo menos soldados y una columna vertebral, que la mayoría de estos son mercenarios, consiguió derrotar en ese momento Roma, que era la potencia en el Mediterráneo junto con ellos, ¿no? Sí, de hecho, en el programa que hacemos, lo que debatimos es si Aníbal no le sacó todo el jugo que podía haberle sacado a esa victoria y tomar Roma, o es que no podía. Porque también hablamos de que, claro, había que abastecer a todas esas tropas que iban con Aníbal y en territorio enemigo. En territorio enemigo, exactamente. Y era una empresa muy complicada establecerse en Roma, tomar la capital. Y bueno, vimos que realmente era que Aníbal no hubiese podido. No, ese Aníbal a las puertas, ese grito de Aníbal a las puertas de Roma, aunque la ciudad estuviera prácticamente indefensa, pero ha quedado un poco más como una leyenda que como una posibilidad real, ¿no? De Aníbal de hacerse con el corazón de la península itálica. Luego ya, pues es cierto que Roma consiguió reponerse y terminó ganando esta Segunda Guerra Púnica. Que hay otra gran batalla, que en el caso sería victoria, que es la de Zama, que ahí hablamos de ella también. Roma es que es como Italia en el fútbol, es que no puede ser de otra manera. Como no está muerta del todo, al final acaba ganando. Sí, completamente. Es que, pero así, siempre igual. Sí, a Roma le causan grandes daños, pero bueno, ya hablaremos de eso al final. La batalla de Cannas, que fíjate si es importante que todavía en las escuelas militares se sigue viendo esa estrategia de Aníbal, que ha quedado lógicamente como uno de los grandes estrategas de la historia militar, aunque curiosamente en la guerra en la que él participa, pues termine perdiendo. No, seguramente no por culpa de Aníbal. Bueno, pues vamos siguiendo cronológicamente. Roma sigue siendo republicana, pero ya se ha hecho con ese control total del Mediterráneo y ya estamos hablando de una gran potencia, ¿no? Claro, a partir de aquí, pues Roma, evidentemente, va a cosechar grandes victorias. Luego habría una tercera guerra púnica, que ahí ya destroza ya para siempre a Cartago y se queda como la reina absoluta. Y planta el tema de la sal, eso es, sí. De hecho, el Mediterráneo es el Mare Nostrum, el mar nuestro. Son los reyes. Sí, digamos que se quedan con el cotarro. Sí. Y los cartagineses pues ya pasan a la historia, ¿no? Y tenemos que irnos para encontrar otra gran derrota. Hay más derrotas, ¿no? Pero significativa, y en un programa como el nuestro, que no es de 3 horas, tenemos que irnos a la batalla de Carràs al 9 de junio del año 53 a.C. Tenemos que destacar a una persona, el triunviro Marco Licinio Craso, que era triunviro dentro del triunvirato, que de eso también estuvimos hablando en el programa del Imperio Romano, de cómo se forma el Imperio Romano, junto con Pompeyo y Julio César. Marco Licinio Craso, para que nos entendamos, es el que, aunque bueno, ahí hay debate con el tema de Pompeyo y tal, pero fue el que derrotó a Espartaco, ¿vale? Estamos hablando de ese siglo I a.C., ese cambio de república a imperio, ese, digamos, alzamiento de los grandes hombres de Roma, como es el caso de estos 3 que he nombrado. Y básicamente, pues, Craso lo que pretende es ganarse la fama, ¿no? Pero hay que retroceder un poco para entender a quién se enfrenta Craso. Craso se enfrenta a los partos, en este caso. Anteriormente eran los cartagineses los enemigos y ahora tenemos a los partos. ¿Quiénes son los partos? Pues así, a modo introductorio, y aquí pues haré un poquito más que en el tema de Cannas, que ya lo hablamos. A la muerte de Alejandro Magno, todo su imperio macedónico se va a digregar en
los distintos llamados seleucidas, que eran sus generales que van a tomar distintos territorios, ¿no? Se van a quedar, por ejemplo, Ptolomeo lo tenemos en Egipto y en el Imperio Seleucida al frente pues tenemos a Seleuco, que sería uno de esos generales de Alejandro Magno que van a tomar lo que sería Persia, ¿no? Esa zona de Persia al mando de este Seleuco. Cuando Seleuco muere, como va a pasar, o sea, cuando Alejandro Magno muere, en realidad que eso no se queda unificado, ahí se dan de hostia todo el mundo. Y los sucesores de Seleuco pues, no van a ser distintos, ¿no? Los sátrapas, si no nos acordamos que también lo estuvimos hablando no sé en qué programa, el sátrapa, digamos, como el mandatario de un territorio dentro del imperio persa. Los reyezuelos. Sí, los reyezuelos y los sátrapas. Estos van a aprovechar los momentos de inestabilidad del imperio seleucida, en concreto Andrágoras, que es gobernador de Partia, va a proclamar la independencia. ¿Qué pasa? Que como no hay un ejército seleucida que pueda marcar la diferencia, esta zona va a ser invadida por los Parni, una tribu que vienen de Irán, comandada por un tal Arsaces. Será este Arsaces I de Partia quien dé grandeza a esta región, ¿no? Y de ahí vendrán los partos. A partir de entonces, hasta entonces no nacía nadie normal en el mundo. Es a partir de entonces cuando empieza la gente a nacer normal como Claro, hoy en día. Es cuando empieza a parirse. Antes Claro, hasta entonces era por cosas raras. Todavía no se sabe. Ahí Perdón. está. Ya me callo ya hasta el final del programa, lo siento. Bueno, los cigüeños cigüeñaes, era lo que llaman. Vale, gracias por salvarme, Dani. Podemos proseguir. Pues bueno, los partos van a decir, nosotros estamos aquí muy a gusto, nos vamos a expandir, vamos a liarla y bueno, este territorio es nuestro. Roma ya había conquistado Egipto y va a empezar a hacer una ruta comercial entre el Mediterráneo y la India y como que haya ahí unos partos como que suele molestar, ¿no? Están ahí un poquito... Esta gente me sobra a mí. No, sí. No es muy cómodo, ¿no? Tenerlos por aquí. En este contexto, pues bueno, he hablado del primer triunvirato, César, Pompeyo y Craso se van a repartir territorio y a Craso por esto que a Siria. Y dice Craso, pues bueno, como tengo Siria, que por cierto Craso era el que tenía más dinero de los tres, era como el pilar económico del triunvirato, era el ricachón, era el Elon Musk de los tres. Era el socio capitalista. Sí, era el mentalidad tiburón de los tres. Era su propio jefe. Era su propio jefe. Y este chaval pues dijo, pues me voy a hacer, como no tengo lo económico pero no tengo lo militar, pues voy a ir para Siria. Lo militar no lo iba a tener, eso estaba claro. Y inicia la guerra contra los partos, que a priori, claro, todo esto es gracioso porque los romanos consideraban a los partos como unos bárbaros afeminados, que no tenían ni idea de lo que era la guerra. Afrancesados. Sí, con sanculots, eran los sanculots de Oriente, y no les tenían mucho respeto, ¿no? Entonces Craso llega a Siria a finales del año 55 a.C. con unos 35.000 legionarios, he leído en algunas publicaciones, luego dice, bueno, que tienen 4.000 auxiliares de caballería y otros tantos de infantería ligera, principalmente arqueros sirios, que los romanos también llevaban mercenarios, que no todo el mundo era italiano pura cepa, ¿no? Que es una cosa que tenemos que quitarnos un poco el estigma de los ejércitos de la antigüedad, sobre todo. Sí, que el ejército no eran Canavaro, Chiellini, esa gente, ¿no? No, exacto. No era los titulares de la selección. Con lo que la cifra debió alcanzar entre, bueno, como digo, 30.000, 35.000 chavales que fueron para allá. Además, bueno, hicieron pactos con el rey armenio, que le aportó unos 6.000 jinetes, Ordores II. Y bueno, digamos que aquí los partos pues se enfadaron. Ordores II, perdón, el rey parto en este momento y se enfadó y dijo, hostia, los armenios me lo han jugado y los romanos vienen a invadirme. Así que esto es importante porque Ordores divide su ejército y uno se lo lleva a los armenios y otro a los romanos. O sea que ni siquiera su ejército completo se estaba enfrentando a Roma. Y estamos hablando de que Roma tenía muchas tropas. Su ejército realmente
estaban muy preparados, al contrario de lo que pensaban los romanos, sobre todo sus unidades de catafractos, que son especial parto, digamos, una caballería pesada, que eran muy reconocidos en su tiempo y muy temidos también. Al igual que sus arqueros montados. Digamos que esto va a ser la base del ejército parto. Luego tiene una infantería que tampoco es que sea muy especial. O sea, hay caballería pesada y arquero a caballo. Y ahora vamos a ver cómo funcionan, ¿no? Ya para meternos en la batalla, justo antes de la batalla, el príncipe árabe Akbar va a ir en ayuda a Craso, ¿no? Y le dicen que, bueno, que hay unos exploradores que le dicen que apenas, que no hay nadie por allí. O sea, Akbar le dice que no hay nadie por allí, que esté tranquilo, cuando realmente los exploradores romanos ven que hay un ejército parto. Entonces, ahí Craso ve el engaño de este príncipe e intenta hacer una formación rápida. Forma, en primer lugar, una infantería, ¿no? Que la extiende lo máximo posible en el llano, colocando la caballería a los flancos para impedir que los partos lo arrollen, ¿no? Pero en el último momento hace un cambio y lo ordena todos como un cuadrado. Teniendo los flancos, uno comandado por el propio Casio y otro por su hijo Publio Casio, ¿no? Publio Carso en el ala derecha. Los partos, es que es impresionante. O sea, a mí me llama mucho la atención. Al mando de Surena, ¿vale? Surena es el hombre clave del ejército parto. Ellos tienen alrededor de 10.000 hombres solo. O sea, es que es muy inferior a los 35.000 romanos. ¿Qué hace este hombre? Es que lo despliega en una columna para que parezcan que hay menos. O sea, por lo que se ve solo el frente del ejército. No ves todo lo que hay detrás. Y de hecho, a los catafractos, que son la caballería pesada, les dice que cubran sus armaduras con pieles y otras vestimentas para que parezcan menos protegidos. Por lo tanto, o sea, los romanos no solo ven menos personas, sino que las ven peor equipadas, lo que hace que se confíen, claro. Entonces, los partos eran expertos en un ataque que es atacar de sorpresa y retirar, atacar y retirar, atacar y retirar. No hay una carga directa o un enfrentamiento directo como podrían tener, por ejemplo, los legionarios, ¿no? Que avanzan en esa posición. Era más rollo emboscada, ¿no? Era hostigamiento, debilitación psicológica, ataque y huida, todo eso. Y cuando queda un poco con los catafractos, joder, que es muy difícil. Que es una caballería pesada, ¿no? Lo siguiente, pues arrollan todo lo que pillen. Exacto. Además, no solo el propio ataque físico de las armas que usan, sino que hacen sonar determinados instrumentos, que eso como el Canix celta, que es la típica trompeta con la cara esa de jabalí. Ese tipo de cosas distintas, pero asustaban a los legionarios, ¿no? O sea, de pronto hay un golpe psicológico, tanto en los instrumentos que usan, como que el ejército de Surena se expande y se ve en su totalidad. Que los catafractos se quitan esas pieles y se ve la armadura. Entonces el ejército romano ya de por sí está desorientado. En un primer momento, la caballería pesada se lanza contra la fila romana, aunque mantiene la compostura, ¿no? De esa formación, ¿no? Y se disponen a soportar la embestida, pero cuando parece que van a chocar, la caballería hace un amago, se da la vuelta y ya una maniobra de distracción para que no se dé cuenta el ejército romano de que mientras los partos lo están rodeando y lo están atrapando. Entonces, Craso, porque militarmente, como ya digo, el tío no era un genio, dice, bueno, perseguirlo. Y en ese momento... Ya está. Craso error. Craso error. En ese momento... pues los arqueros empiezan a dispararlos, las tropas romanas pues intentan ir a por ellos, ya digo, pero es que los otros se retiran a gran velocidad y mientras se están retirando te están disparando. Claro, porque hay una técnica que es que también es importante, no sé si vas a hablar ahora o no, Dani, es que los partos sabían disparar a caballo en movimiento y en todas direcciones. Exacto, y con buena puntería. Y con buena puntería, eran Legolas a caballo, ¿vale? Y ahora que has dicho lo de Craso error, que ya decimos el chiste, creo que en algún momento he dicho Casio, que me he equivocado. Puede es ser, Craso, puede ser. sí, lo he dicho. Bueno, el reloj no falla, pero este tío sí. Este sí. Entonces, pues bueno, Craso pensaba, es que los partos son, o sea, es impresionante, ¿no? Él pensaba, dice, bueno, se quedarán sin munición. ¿Qué va? Los partos tenían colocado una caravana de camellos
alejado del campo de batalla, con unos 1000 caballos cargados de flechas. Es decir, cuando se le gastaba la flecha, iban a por más. O sea que no te iba a librar de eso. O sea, no podías confiar en la suerte. Viendo Craso que el ataque nunca termina, ordena a su hijo, que como digo estaba al mando del ala derecha, que tomara el mando de la caballería y que forzara el combate. Coge a 1300 jinetes y con esto pues se va a contra los partos. ¿Qué pasa? Que las tropas romanas hicieron creer que se retiraban, ¿no? Para que fuera su persecución. Dieron la vuelta y recibieron el apoyo de tropas adicionales. Es decir, cuando fueron a perseguirlo, los partos hicieron como que huían y se dieron media vuelta y recibieron ayuda de otras tropas. Por lo tanto, ahora sí, la caballería pesada vuelve a cargar contra el hijo de Craso, pero de nuevo no impacta contra ellos, sino que se dedican, y esto lo recogen autores clásicos, ¿no? Se dedican a levantar una polvareda que impida la visión de los romanos al tiempo que le impide, pues, o sea, le dificulta organizar su infantería. Entonces otra vez vienen los jinetes arqueros y a dispararle. Mientras tanto, eso es el hijo de Craso el que se está comiendo toda esa marrona, mandado por Craso, que como digo, no era muy inteligente. Craso tenía dinero y ya está. Sí, Craso ya está. Craso dice, nos están reventando, entonces intenta desplazar su ejército y situarlo en lugares más ventajosos. Y llegan mensajeros de su hijo, le dice, mira, en nuestro frente nos están dando por el pelo, así que venía a ayudarnos. Entonces, en ese sentido, Craso se ve responsable de esa acción y va por ello, ¿no? Y carga contra los partos, ¿no? Dando la orden de desplazar su ejército en auxilio a las tropas de su hijo. Pero ya era demasiado tarde. En ese momento regresaban las tropas enemigas que habían combatido con su hijo y delante del ejército romano ante el ejército romano traen la cabeza del hijo de Craso en una lanza para que lo viese el propio Craso, ¿no? Y bueno, en este sentido, Surena pues, decidió proseguir la batalla y ordenó a los catafractos cargar contra las legiones para romper su formación. No tanto para romper su formación, sino para reducirlo lo más posible a un espacio estrecho mientras los arqueros a caballo iban disparando flechas, ¿no? Nunca hay una carga brutal, sino que las cargas se usan, digamos, como distracción y como complemento a ese disparo constante de los arqueros. Muchas bajas. ¿Qué pasa? Que cuando llega el ejército, cuando llega la noche, el ejército deja de combatir. Esto forma parte de tradiciones y demás que no vienen ahora al cuento, pero es curioso que no solo siempre en base estratégica, sino que también durante ciertos momentos del día pues no se combate, ese tipo de cosas. Y lo que le salvó a Craso fue que llegó la noche. Llegó la noche y lo poco que quedaba de su ejército, pues los partos, como no tenían costumbre de combatir de noche, eso libró al ejército romano de su total aniquilación, que ya de por sí existía esa aniquilación. Y el resto de los compatriotas romanos, pues bueno, muchos de ellos fueron hechos prisioneros, y ahí ya viene, que eso se podía dedicar a un programa, la leyenda de esa legión perdida que vagó por las fronteras del imperio por Bactria, que defendieron esa frontera del imperio parto y que luego pues llegaron incluso a combatir a defender las fronteras de China. Se habla, ¿no?, de esa legión perdida que acabó en China, que sobre eso hay mucha leyenda. Pero si alguna vez había escuchado esa leyenda de esos romanos que estuvieron en China, fueron de estos romanos estos legionarios que acabaron siendo prisioneros de los partos, que por una sucesión de conflictos llegaron hacia China, que de eso hay bastante leyenda, ¿eh? Pero bueno. ¿Y qué pasa con Craso? Pues bueno, en cuanto a esto hay varias versiones, ¿no? Según si nos vamos a Plutarco o a Dion Casio, ellos hablan, bueno, que si lo mató un parto, que si lo mataron sus hombres antes de que este fuese capturado, que si los partos le cortaron la cabeza y un brazo y se lo llevaron por ahí a un banquete a mostrarlo, o esa historia, ¿no?, de que le van a vertir oro fundido por la garganta como símbolo de la avaricia, ¿no? Ya no, o bien lo matan así o bien se lo hacen a su cadáver, pero bueno, digamos que en torno a eso podrían ser
las distintas versiones. Y sobre esto es que hay controversia incluso en la propia figura de Craso, como ha trascendido, ¿no? Como ese, aquí no hemos estado riendo de él y criticando, ¿no? Ese mal militar que en realidad sí que tuvo grandes éxitos de historias que ya hemos dicho, como la de Espartaco, pero es verdad que la derrota de Carras fue tal que le manchó todo su expediente, digamos, y siempre pasa eso con los grandes generales romanos que pierden una batalla. Al final se les recuerda mal por más por esa batalla que por cualquiera de sus victorias, digamos. Y en el año 60 a.C., el triunvirato entre César y Pompeyo llegó a su fin. Y lo que pasaría después, pues ya también es bien conocido y también le hemos dedicado un programa. Y estas serían pues las dos grandes batallas primeras, ¿no? Grandes derrotas de la Pues, República Romana. no conocía yo el hecho de la muerte de Craso en ese aspecto. Así fue. Bueno, pues pocos años después, un señor llamado Augusto decide que él quiere ser emperador de Roma y convierte la antigua república en un imperio. Y años después de eso, en un portal de Belén nace un niño entre un güey y una mula que tuvo que ser muy importante porque el calendario empieza con ese nacimiento, se hace un borrón y cuenta nueva y empieza el calendario. Y 9 años después de eso se produce otra gran derrota de Roma, ya estrenándose como imperio. Este ya es cuando Roma era ya otra cosa, ya había muerto César, ya Augusto estaba en el poder, como has dicho tú. Y es la derrota del bosque de, a ver si lo digo bien, que siempre me trabo, Teutoburgo. Teutoburgo. De Teutón. Teutoburgo, claro, de Teutón. Claro, de allí, de la Teutonia, de Alemania. Esta derrota yo creo que le debe sonar a mucha gente, sobre todo porque hace poco salió una serie, que ahora hablaremos de ella, que se llamaba Bárbaro. Sí. Que es un poco así mitificando más el nacionalismo alemán de los alemanes unidos contra el Imperio Romano. Ya ves tú, había 757 tribus enfrentadas entre ellas, algunos apoyando a los romanos, otros no. Pues bueno, fue en el año 9, Roma contra una especie de alianza germánica, ¿no? En la que el líder era Arminio, que Arminio era un germano, o sea, querusco creo que era, una tribu, que estuvo al servicio de Roma y fue criado como romano, y un punto en el que traiciona a Roma y se hace líder de los queruscos. De los queruscos y de una confederación un poco así extraña de tribus germánicas, queruscos, brútulos, agrivarios, unos pocos de tribus germanas. Contra las 3 legiones que tenía en ese momento allí, en la Germania, que es el momento en el que se está conquistando, pacificando la región. Las 3 legiones que tenía allí el Publio Quintilio Varo. Arminio, como digo, el que traiciona a esta gente, traiciona a Roma. Hay un engaño. ¿Y qué pasa? Pues que, ¿cómo decirlo así rápidamente? Llegando ya a la época de la finalización de las campañas, ya llegando al fin del verano, llegando ya el invierno. Hay que recordar que en esta época y Sí. muchos siglos después, cuando llegaba el invierno, se dejaba de combatir. Sí, se dejaba de guerrear, siempre se guerreaba sobre todo a partir de primavera y verano. Sí. Claro, que es cuando se está bien al solecito, ¿sabes? Ya, hombre, ya que te pones a pelear no bates con la nieve, pero bueno. En Peroles, no de estar... Claro. En Gladiato sí pelean con la nieve, pero bueno, eso ya... La Navidad es una época familiar de estar en tu casa con tu familia, no de estar de guerra. O de jugar partidos de fútbol como hicieron en la Primera Guerra Mundial. Qué gracioso el meme ese de... Estás en la Primera Guerra Mundial y aparece uno con un balón. ¿Furbo? Furbo. Si es que la arregla todo. Lo arregla. Total, que se estaban marchando pues del campamento de operaciones, decirlo así de alguna manera. Se marcha, ¿vale? Por el campamento de invierno. Entonces, siguiendo los consejos de Arminio, Varo va a seguir una ruta distinta. De hecho, hasta la avisan y le dicen que lo va a traicionar y demás, y no se lo cree.
Y bueno, y en esta... Varo tenía mucha confianza en Arminio porque creo que era su hijo adoptivo. Era ahijado, claro, entonces él Sí. tiene mucha confianza en él, pero claro, el otro al fin y al cabo era un alemán. Fíjate tú de un alemán, ¿sabes? Son los padres de los ingleses. Si es que al final Son protestantes, ¿no? son protestantes. ¿Qué te puedes fiar de aquello? Es decir, aunque en esta época no lo fueran, luego lo serán. Entonces, dispone las legiones al marcharse en una formación que le viene fatal, pero claro, no sabían lo que iba a pasar. Ellos simplemente iban de camino a otro sitio. Entonces se disponen en una columna larguísima, muy estirada, en la que no pueden hacer frente en ningún caso a la que se les venía encima. Y es que pasando por los bosques, les tendieron emboscadas. Unas batallas que duraron unos 3 días, ¿eh? De batallas que no fue que los pillaran y ¡pum! Como se ve en la serie, que en 5 minutos han reventado 3 legiones, ¿sabes? No. Son varios días de batalla y de perseguirlos, de los romanos escapar, montar campamentos y que no les quedaba más narices porque el camino donde los metió Arminio, no les quedaba más narices que seguir para adelante hasta intentar llegar al campamento, a la ciudad donde se iban a refugiar. Entonces, durante 3 días de emboscada y demás, son prácticamente exterminados. Hay muchas fuentes que hablan de esto. Está Varello Patérculo, Tácito, Floro, Dion Casio. Bastantes fuentes. Cada uno lo trata de una manera, porque otra cosa que me gustaría hablar, que es que las fuentes están bastante influenciadas, dependiendo de los intereses políticos de la época que defendieran. Algunos decían que Varo era el único culpable, otros que no. Pero bueno. El caso es que se habla de que hay entre unos 15, 30.000 soldados germanos, que para que nos hagamos una idea, los germanos combatían con escudo y lanza y el que más llevaba pantalones, ¿vale? No, lo mismo no llevaba ni pantalones algunos, ¿eh? Iban con escudo, lanza y garrote incluso. No creáis que aquí había espada. Espada llevaría a lo mejor el noble de cada tribu de las que se había juntado por allí. Pero ya está. Ay, perdonadme, que estoy un poco constipado y me cuesta hablar de las derrotas romanas. Pues eso, 15 a 30.000 germanos contra unos 10.000, 25.000 romanos. Las cifras bailan mucho porque, claro, también hay que tener en cuenta que el montón de romanos que había no solo eran militares. Había muchísima gente que viaja con los romanos, que son comerciantes, que son auxiliares, que son, bueno, auxiliares y son militares, pero gente que también están, ¿cómo decirlo? Pues al cuidado del campamento, los que, Sí. que viajan con el ejército, son personal del ejército, pero no son militares. Y se calcula entre 15.000 y 20.000 romanos y auxiliares muertos en ese bosque. O sea, una auténtica masacre, una barbaridad. Varo se suicidó después de esta derrota. De hecho, está la frase esta que dijimos en otro programa que grabamos, que lo dijo Dani, de Augusto cuando se entera de todo el percal y se vuelve medio loco y se tira de los pelos y grita a Varo que le devuelva sus legiones y Varo está ya besando el suelo allí. Como para devolver muchas cosas ahora. Sí, bueno. Puede devolver poca leche ya, Varo. Dice bien. La consecuencia más importante, ¿no?, de esa derrota es que ya se olvida un poco el imperio de... Eso es lo que iba a decir ahora. Como que... pero no es por la derrota en sí. O sea, no te creas tú que tenían muchas más intenciones en seguir avanzando por encima del Rin en la zona de las zonas germanas. Porque no les traía ninguna cuenta económicamente, porque los tributos eran pocos y escasos. Las tribus eran demasiado guerreras, ¿no? Demasiado reticentes a la romanización. Y hacía mucho frío y a los romanos no les interesaba. Y se estaban muy mal. De hecho, cuando los soldados se licenciaban y le decían, tú a la Panonia, decían, sí, pues se va a ir tu puta madre. ¿Sabes? No les gustaba esa zona. Esa frontera siempre va a existir, ¿no? La frontera del Rin. Sí, cuando pasa esto ya deciden que se quedan del Rin para abajo y lo que mantienen, lo que crean allí es un limes, como una especie de marquesado, una zona de frontera, una marca, para tener controlado el empuje de aquellas tribus y demás, pero avanzar, ya no avanzan más de esa zona. Sí. Y luego, pues, Arminio va a quedar un poco como ese personaje que tanto va a utilizar el nacionalismo alemán, sí, ¿no?, que nace en el siglo XIX. Eso es importante porque la historiografía de aquella época, y eso lo podríamos hablar en otro programa incluso, porque Varo es el único culpable de esto o es un chivo expiatorio para que no salieran
porque claro, como he comentado antes, la historiografía, las fuentes de aquella época están muy influenciadas por los asuntos políticos y algunos, pues, culpaban demasiado a Varo, otros decían que no, ¿sabes? Pues esto, pues, Pedro Sánchez es el malo, pues no, ahora el malo es Abascal, ¿sabes? Por lo típico. Sí, sí. Lo típico pasaba en aquella época. Entonces, ¿Varo era el único culpable o fue un chivo expiatorio para que le cayera toda la culpa de aquello y no se hablase más del tema? De hecho, se retiró el nombre de las legiones, que creo recordar que era la 17, la 18 y la 19, y ya no se volvió a usar nunca más. Lo que digo, Augusto enloqueció, etcétera, y es una cosa que lo que estaba diciendo Rafa que es importante, porque en la serie esta se ve, y sobre todo en los relatos, cuando en el romanticismo, los relatos del siglo XIX, se ve mucho el nacionalismo alemán y la serie esta de Bárbaros, cómo tratan la figura de Arminio como si fuera un libertador, Sí. y nada más que era un jefecillo que lo sacaron de su casa, lo enseñaron táctica y técnica y el tío aprovechó la que tuvo y se hizo con el poder que quería. Sí, pero lo que hablamos que en Alemania está considerado como un auténtico héroe, como un líder que acaudilló a los germanos frente a los romanos. Sí. Y un poco ese símbolo también de unión, ¿no? Que no existía en realidad. De hecho, Arminio lo intentó posteriormente, pero no consiguió aglutinar a las distintas tribus germánicas. No. Sí, de hecho, luego fueron bien castigados. Sí. Se mandaron legiones. Se quedaron en el ring, pero eso no quedó sin castigo, la acción del bosque de Teutoburgo. Sí. Y bueno, una cosa curiosa ya para terminar esto, y tampoco hacerlo muy largo, es que lo vi y me resultó muy curioso. De no haber sido por esto, Germania quizás hubiera sido más romanizada. Entonces, si hubiera sido romanizada, su idioma hoy en día vendría a lo mejor del latín. Y si vendría del latín, no existiría ni el alemán ni el inglés. Y si no existiera ni el alemán ni el inglés, posiblemente no existirían los protestantes. Y si no existieran los protestantes, estaríamos en un mundo como cuando el abogado ¿te imaginas un mundo, el abogado de los Simpsons, te imaginas un mundo sin abogado y salen todos abrazándose, arcoíris y todo bonito? Pues así estaríamos quizás sin el puñetero Arminio. Posiblemente. Sí. No existiría la comida rápida, tío. O sea, claro. No existirían los ingleses. Es que... Ni un equipo alemán que se llamara Arminia Bielefeld. ¿Viene de eso? Claro, viene de ahí. O sea, pero es interesante y eso, el tema de cómo se coge el nacionalismo a personajes de la antigüedad que quedan tan lejos. Pero sí. Aquí, por ejemplo, tendríamos Viriato, que algunas sí... Sí, acuérdate de Hispania. Sí. La serie que se hizo en Antena 3, que pautaban a Viriato como si fuera Viriato y tú. Aquí algunos de estos ultranacionalistas de yo soy íbero, no sé qué, que cogen a Viriato y esas cosas. Bueno, yo creo que el mejor líder ibero fue Corocota, que es el que representa de verdad el sentir y el buen hacer español. Que ofrece recompensa por mí, pues voy yo a cobrarla, que soy yo. Y lo del chivo expiatorio también me gustaba. ¿Fue Godoy culpable o fue un chivo expiatorio? La verdad que tengo bastante ganas de hacer el programa de los nacionalismos. Eso es una pasada, tío. Y es verdad que el nacionalismo alemán utiliza este personaje de Arminio, ¿no? Como uno de sus grandes héroes. Igual que se usa a Boadicea o se usa Vercingetorix de alguna forma. Y probablemente aquí en España siempre se ha hablado de Viriato y yo creo que en Portugal Viriato será una figura importante. No lo sé, pero yo imagino que será una figura importante. Bueno, pues vamos con otra de las grandes derrotas de Roma por falta sobre todo de tiempo, ya la que más voy a centrarme en una que es quizás de las que quedan a nivel cronológico, la más sonada, ¿no? Que es la batalla de Adrianópolis. No tenemos que ir mucho más lejos en el tiempo, ¿no? Vamos a pasar del año 9 al año 378 después de Cristo. Ya el imperio no tiene absolutamente nada que ver. De hecho, el imperio romano, sus 2 siglos de esplendor van a ser el siglo I y el siglo II de nuestra era, en el que va a conocer la máxima expansión. De hecho, la máxima expansión del imperio la va a conseguir con un emperador hispano, con Trajano. Y bueno, esos días de gran esplendor ya en el siglo IV, final del siglo IV, no tienen, es que solamente quedan en los libros de historia, ¿no? En el siglo III, más o menos a mediados del siglo III, se produce una intensísima crisis de todos los niveles, a nivel político, económico, social, que sacude de una manera muy fuerte al imperio
y que, bueno, aunque ya a finales del siglo III se pueda recomponer con las medidas del emperador Diocleciano, es cierto que el Imperio Romano ya nunca iba a volver a tener ese esplendor de los siglos I y II. Y bueno, aún así, pues sigue su recorrido y vamos a centrarnos en esta segunda mitad ya del siglo IV. Desde el 364 van a estar en el poder, en un imperio que ya está dividido desde época de Diocleciano ahí en adelante. El imperio alternaba época en la que se encontraba unido y época en la que se encontraba dividido entre el imperio de Occidente y de Oriente. Bueno, pues en el imperio va desde el año 364 a gobernar la dinastía de los valentinianos por Valentiniano I, que va a gobernar en el imperio de Occidente y le va a ceder la parte oriental a su hermano Flavio Julio Valente. Valente en el año 376 va a tener el problema que le supone que los godos que se encontraban al norte de la frontera del Danubio, el Danubio significaba una frontera natural del imperio con los pueblos bárbaros que se encontraban por encima de ese río, le van a solicitar en el año 376, como digo, entrar dentro de los límites del imperio. ¿Por qué estos pueblos godos, concretamente los tervingios, van a solicitar al imperio que les dejen entrar dentro de los límites de su territorio? Pues básicamente porque están desde la estepa asiática, están ganando mucho terreno los hunos. Y los hunos están presionando a esos pueblos bárbaros de la zona del Danubio para desplazarse. Cuando hablo de los hunos, todavía no podemos hablar de esos hunos de Atila, ¿no? De hecho, Atila es unas décadas posterior, pero aún así, pues evidentemente daban mucho miedo, eran unos matones estos hunos, y lo que quieren los tervingios y otros pueblos godos es entrar dentro del imperio y convertirse en pueblos federados, es decir, pueblos que se encuentran dentro de los límites del imperio y que aportan tropas cuando el imperio lo necesite, ¿no? Valente acepta en el año 376 y promete a estos tervingios que estaban liderados por Alavivo y Fritigerno instalarse en la provincia de Tracia y abastecer a este pueblo de los tervingios. ¿Cuál es el problema? Que Valente y el Imperio Romano de Oriente no van a satisfacer esas necesidades, van a incumplir con lo tratado y claro, estaban muriéndose de hambre, los godos, de hecho, los romanos van a cometer una serie de abusos como, por ejemplo, ofrecer carne de perro a cambio de esclavos godos, de que el propio pueblo godo entregara esclavos pertenecientes a su pueblo a cambio de carne de perro. En teoría pasaron mucha hambre los godos, había una serie de abusos por parte de los romanos y esto va a terminar en rebelión por parte de los godos. Aparte, si no era esto ya suficiente problema, los godos que en el pacto del año 376 habían... es que me estoy volviendo ahora un poco... Estoy yéndome por otras ramas porque se ve en negro. No sé, creo que se ha ido se ha ido la señal, pero bueno. Es Alarico, o sea, es Arminio claramente, su espíritu por habernos reino de... Están entrando las tropas nacionales en el estudio, ¿eh? Bueno, lo que decíamos. Ahora aparece Rafa con tricornio. Ahí. Sí, por favor. Pero bueno, lo que decía que en el pacto que Valente firma con los godos tervingios, solamente se permitía la entrada de ese pueblo, de los tervingios. No así de los greutungos, que eran otro pueblo godo, que van a entrar por su cuenta. Y van a entrar por su cuenta porque las tropas romanas estaban en ese momento pendientes de que los tervingios entraran en el Lime. Y en la zona por la que entraron los greutungos, pues estaban
expeditas de tropas romanas y pudieron entrar en los límites del imperio. Como decíamos, esta falta de abastecimiento hace que se rebelen los godos en Tracia y que ataquen a una ciudad de la zona, una ciudad cercana que era Marcianópolis. Además, los greutungos se van a unir también a este combate, a esta rebelión de los tervingios. Y comienza pues de esta manera el saqueo de la provincia de Tracia. ¿Qué va a hacer Valente? ¿Qué va a hacer este emperador? Intentar una serie de enfrentamientos infructuosos en los que los romanos pues, no consiguen aplacar esa revuelta, ¿no? Esa rebelión. Entonces, en ese momento, Valente va a tomar el control de sus tropas y va a ponerse al frente para aplacar esa rebelión de los tervingios y de los greutungos. Esto a partir del año 378 va a ser cuando Valente se ponga al frente de las tropas. Él lo que buscaba era una victoria de prestigio, algo que consideraba fácil, ¿no? No veía a los godos como un rival importante, como un rival que de verdad fuera a costarle a Valente un dolor de cabeza, ¿no? Entonces rechazó una oferta de paz del propio Fritigerno, el caudillo de estos tervingios, y no esperó además las tropas de refuerzo que le ofrecía Graciano, que era el emperador de Occidente. Porque los informadores de Valente le dijeron que las tropas godas, las tropas de combatientes godos, eran en torno a 10.000. Algo que fue un error de cálculo que terminó siendo mortal porque había muchas más tropas. Entonces, sin esperar a las tropas de refuerzo de Graciano, Valente va hacia el campamento donde se encontraban los godos y ataca. No voy a entrar en términos de militares de la propia batalla en sí, porque no tengo ni idea de hacer la guerra. Entonces, quiero decir, no controlo esos términos. El caso es un poco como Mussolini. Un poco como Mussolini, yo no sé hacer la guerra. El caso es que el ejército de Valente queda completamente aniquilado. Incluso muere el propio emperador en la batalla. Muere él, mueren dos de sus grandes generales, conocidos como Sebastiano y Trajano, y muchos tribunos. Valente, cuyo cuerpo no ha sido encontrado. De hecho, puede ser que se encuentre junto a Hitler a día de hoy en la Costa del Sol. Sí, en Argentina está. En Argentina. Pero su cuerpo... En el centro de la Tierra. ¿Sabes? Pero su cuerpo no fue encontrado. En cualquier caso, la batalla de Adrianópolis... Se lo comieron los godos que tenían hambre. Fue, como ya digo, una aniquilación de las legiones romanas, y muchos autores hablan de esta batalla como el fin de las legiones romanas, ¿no? Y un poco el paso de la antigüedad a la Edad Media y de la forma de hacer la guerra gracias al triunfo de la caballería goda frente a la infantería de las legiones romanas. Esto quizás no fue del todo así, ¿no? Porque ya dentro de las propias legiones romanas combatía mucho bárbaro, y por otra parte en el ejército godo pues había muchas armas romanas que habían sido requisadas y que habían sido conseguidas por los godos en los saqueos a las distintas ciudades de la provincia de Tracia. Además, ya en esta época había un importante contingente de caballería en el ejército romano. Además que una época, Rafa, que la población, o sea, lo que era el ejército y la propia población romana, ya, y más adelante más todavía, va a haber un influjo muy grande de gente germánica. O sea que Sí, claro. Se siente que combatía en el ejército romano siendo bárbaro. Sí. Y bueno, esta batalla de Adrianópolis la debemos insertar dentro de esa guerra gótica, ¿no? Que va a terminar en el año 382 con ya siendo emperador de Oriente Teodosio, que era otro emperador de origen hispano, y va a conseguir poner la paz
con los godos. Ya los godos se van a establecer de manera definitiva como pueblo federado en Tracia, y de esta manera Teodosio va a conseguir pacificar la zona. Un Teodosio que luego, a la muerte de Valentiniano II en Occidente, va a volver a reunir los imperios de Occidente y Oriente, algo que va a durar poco porque a su muerte serán su hijo Honorio en Occidente y Arcadio en Oriente los que gobiernen ambas partes. Esta batalla de Adrianópolis la conocemos gracias al relato de un historiador coetáneo a los hechos del siglo IV, que es Amiano Marcelino. Y en cuanto a la cifra, hablaba antes de que los combatientes godos habían informado a Valente que eran en torno a 10.000, y eso no era así. Aquí he traído una cifra que propone el historiador italiano Alessandro Barbero, un medievalista, profesor de historia medieval en Italia, y autor de la obra El Día de los Bárbaros, que cifra a los ejércitos de ambos bandos en torno a 15.000, 20.000. En cualquier caso, como ya digo, no esos 10.000 que se pensaba Valente, porque creo que no habían contado a la caballería goda. Estas guerras con los godos iban a traer otra serie de sucesos bastante negativos para Roma, de los que no vamos a entrar ahora en profundidad por falta de tiempo, pero quizás el más importante es el del saqueo de Roma en el año 410 por parte del rey de los godos, Alarico, ¿no? Y que nos habla de esa debilidad que ya tenía Roma a finales del siglo IV, a principios del siglo V, y esa decadencia y ese final que ya pues podíamos observar, y que de esto ya lo hablamos en otro programa, pero que no es esa idea que algunos historiadores han mantenido y siguen manteniendo a día de hoy, de que pudo ser un final trágico, ¿no? Y un final... Sí, el catastrofismo, vaya. Exactamente, un final catastrófico de la antigüedad en el paso a la Edad Media, sino que fue todo mucho más paulatino. De hecho, sí, vemos como ya a finales del siglo IV y durante todo el siglo V, los godos y otros pueblos bárbaros campan a su ancha por el imperio, incluso son capaces de saquear Roma. Por lo tanto, estamos hablando de un poder imperial que ya solamente se mantiene a nivel nominal durante todo este siglo V. Pues hemos tocado un poco el caso de Adrianópolis con problemas técnicos, pero hemos tocado quizás las derrotas más famosas de Roma. Y ya para poner... Decir que hay más, que Roma perdió más veces, pero por supuesto, claro. Que la gente no piense que fue sola en 4. No, hay más. Pero quizás la más significativa. La más significativa. Y las que han pasado al ideario colectivo de forma más reconocida también, yo creo. Claro. Yo creo que todas se conocen más o menos, sobre todo Teutoburgo y Cannas. También es que Teutoburgo ha tenido, que si películas, series, publicaciones en Instagram, no sé qué, esa se ha visto muchísimo. Sí. No, y Adrianópolis también, de hecho, muchos autores consideran como el principio del fin, ¿no? del Imperio Romano, esta batalla de Adrianópolis. Porque ya se ve claro que Roma no es capaz de manejar con puño de hierro a esos pueblos bárbaros como antiguamente sí lo había conseguido. Claro. Pues bueno, vamos a poner punto y final a este programa de primero de 2022 con un jueguecito. Traigo el famoso adivina el personaje, ¿vale? Que como llevamos ya un buen rato, si queréis le hacemos al mejor de 3. Como queráis. Hoy me guardo lo otro, ¿no? Ya sabemos que aquí reciclamos, aquí los personajes que no se digan hoy se dirán otro día. Hombre, por supuesto. No se dejan nadie la estacada aquí. No. Así que, ¿quién quiere empezar? Y empezamos, que sabéis cómo va este juego ya, ¿no? O sea, lo explicamos ya en los otros programas. Señores, esto yo voy diciendo, ahora voy diciendo pistas de mayor a menor dificultad, y el que antes lo acierte pues se lleva el punto. O sea, en vuestras casas pues jugáis vosotros y ya está. Sí, déjame a mí empezar, que Dani se le da muy bien este juego. Déjame alguna ventaja. Empezamos con el primer personaje y la primera pista es... nació en Roma un 6 de enero. Vale. Pues nació en Roma un 6 de enero. Voy a decir Nerón. No.
Tampoco lo sé. Así que, ya que has dicho Nerón, Calígula. Tampoco. Siguiente pista. No le caía muy bien a los catalanes. Uf. No le caía muy bien a los catalanes. Mm. Uf, pues no lo sé. No le caía muy bien a los catalanes. Claro. ¿Quién no? Es que. ¿Con quién tienen los catalanes mucha pelusilla? ¿Quién le cae bien a los catalanes? Bueno, eso va a empezar. A ver. ¿Carlos III? Yo creo que ya lo sé. No. Verás, Dani, verás. A ver, Juan Carlos I nació en Roma y no le cae muy bien a los catalanes. Y no sé si nació el 6 de enero, pero por ahí tiene que estar. Al palo. No. Uf. Al palo. Menos No. más, tío, porque yo no había caído, tío. Claro, Juan Carlos nació en Roma. De verdad, no es ni español, oye, desgraciado. Pero me suena. No, francés y italiano, macho. Pero me suena a otro mes. A enero no me suena, Juan Carlos. Bueno, la siguiente pista. Venga. Este ya es más clarividente, pero bueno, tampoco. Se llamaba Gaspar y no era rey mago. Se llamaba Gaspar y no era rey mago. Uf, Gaspar no le hacía gracia a los catalanes. ¿Y qué era lo otro? Que nació en Roma un 6 de enero. Y nació en Roma un 6 de enero. ¿Qué será, tío? Bueno, ¿quién será? Gaspar. Gaspar de Jovellano. No. Yo tampoco lo sé. Gaspar Fernández. Tampoco. Gaspar, tío. O sea, De castellano, pues no le caía bien. Venga, la cuarta pista, a ver. A pesar de sus intentos, no fue muy válido para devolver la grandeza al imperio. Vale. ¿El conde duque de Olivares? Exactamente. ay, No fue muy válido. Gaspar de Guzmán. Claro. Gaspar de Guzmán, claro. Nació en Roma, macho. No lo sabía. Yo tampoco. Yo me he puesto a hacerlo el juego y no sabía que nació en. Guapo, tío. Claro, él intentó la unión de armas. Claro, por eso no le cae bien a los catalanes. De hecho, abrió un frente en Cataluña con la guerra con Francia para tratar de involucrar a los catalanes. Los catalanes nombraron como rey Al francés. a Luis XIII. Sí. Y con el tiempo volvieron gustosamente a España porque se dieron cuenta de que el rey francés era peor que el español. La última pista era que Felipe IV era su jefe, aunque parecía al revés. Vale, ya. Ese ya era. Claro que ya era en plan. Bueno, vamos. Pero es que no sabía que nació en Roma este señor. Yo Juan Carlos lo he dicho Juan Carlos. Pero... No, sí es verdad que nació en Roma y la reina nació en Grecia, ¿sabes? Es que, en fin. Sí, sí. Pero bueno, Para eso tenemos Saboya, que por lo menos tiene rima graciosa. Bueno, el siguiente empieza Dani. Venga. A ver, la primera pista. Su padre se llamaba Celtilo. Ni idea, así que vamos a decir Viriato. ¿No? ¿Rafa? Sí, claro, ya el tilo me suena a antiguo, porque ya esas cosas se han perdido. Ya yo no conozco a nadie que se llame así. Celtilo Muñoz, no hay. Del tilo, pues vamos a decir Boadicea. No. Vale, La siguiente pista. ya acabo de caer. No fue un cobarde a pesar de su origen. Es Vercingetorix. Tú eres un asqueroso, tío. Siempre te lo sabes a la segunda pista, tío. Pero no tenía ni idea, tío. No, es que Celtilo es. Vale. Ya luego he ido. Que sabía que algún galo germano tenía que ser y digo, pues Vercingetorix. Claro, ese nombre muy europeo del sur no es. Y cuando he dicho lo de cobarde, digo, pues francés. Pues, Claro. Bueno, ya está, punto para Dani, 1-1. La siguiente pista era: la historiografía nacionalista ha mitificado su figura, no le gustan las dobles murallas y murió en Roma tras varios años de cautiverio.
La verdad que le hicieron muy agónica la muerte, a Vercingetorix. Sí, le dieron por garrote vivo o lo que sea, ¿no? No, pero es que Claro. tardaron mucho en cargárselo, Sí, que lo tuvo ahí claro, el porque hombre. como César se metió, acabó esa guerra, se metió en 5 guerras Claro. más, hasta que no terminó toda la guerra, no lo tenían ahí como un perro al tío. Bueno, ¿Y vamos cómo te ha con. dado por buscar nombre del padre? Que hostia, macho. Me he metido Vercingetorix y lo primero que ha salido, y digo, hostia, esto no lo sabía, esto no lo va a saber nadie. Y ya está, porque si no pones lo típico, nació no sé cuándo, ya te da la pista de la fecha. Pero bueno, vamos con el siguiente, empieza Rafa. O sea, uno que ha nacido en Roma y otro que ha muerto en Roma, has traído. Vaya, ¿eh? La ciudad eterna. Y hemos hablado de Roma. O sea, que está bien traído. Yo no sé si la ha hecho aposta, pero tú di que sí. No. Bueno, pero sí, hombre, claro, por supuesto, está todo pensado. Vamos con el siguiente. Y este ya para ganar. Hay 1-1, empieza Rafa, ¿vale? Primera pista. Tiene un Nobel de la Paz. Tiene un Nobel de la Paz. Pues vamos a decir Obama. No. Yo iba a decir Obama también. Tú di Almanzor, que Sí, a lo mejor fuera. O sea, lo mejor para fuera. Almanzor, no sé. Pero vamos, que lo tenga Obama tampoco que sea. Vamos. Yo voy a decir. Gengis Khan. Atila. No. Yo creo que son buenos candidatos al Nobel de la Paz. Pues, Están a nivel de Obama, ¿eh? Porque, teniendo en cuenta lo que lo han ganado, los que han estado postulados para él. Unos con caballos y otros con drones. Aquí cada uno con Que anda que Gandhi menos un Nobel de la Paz, ¿sabes? Pero Sí. bueno. Un día destaparemos la figura de ese De Gandhi señor. no voy a hacer bromas porque ya son más serias. Pero... Bueno, la siguiente pista. En 2002 recibió el premio Carlos V en el monasterio de Yuste. O sea, Esta pista te deja que no veas, ¿eh? no tengo ni idea, la verdad. A ver, ¿quién puede ser un Nobel de la Paz que en el año 2002? Gorbachev. Nobel de la Paz. Dios, a las cuadras y desde el medio del campo, ¿eh? Madre mía. Es Gorbachev. Puta, tío. Pero ¿cómo lo has acertado, perro? No sé, por la fecha. Pues, Por la fecha. Casi que, Porque sea qué tipo de gente se le da ese premio y por la fecha. si es que claro, se le da a gente. Claro. Bueno, Que acaba por eso. la siguiente pista era su sucesor era un borracho, Claro, Yeltsin. Chelsea. le gustaba demasiado Occidente y era el padre de la perestroika. Y tenía una mancha en la cabeza. Sí, pero eso es demasiado claro. Claro. Y bueno, se me quedan 2 buenos personajes, para la próxima. Es verdad que los premios Nobel de la Paz no hay nada más politizado que esa mierda, ¿eh? O sea, Eso es una tontería. O sea, el premio ese. A ver, hay gente que la gana y se lo merece, ha hecho cosas de la hostia, pero hay otros que dicen, vale. Hombre, si nos lo dan a nosotros, pues sí, ¿no? Pero Claro. yo se lo daría a Melendi, yo qué sé. Es un buen candidato. Más que Obama, bueno, más que Obama no, pero menos que Obama ha hecho, seguro. O sea, O sea, a Macaco, ¿no? sí, claro, Macaco, Melendi, a Chambao, yo creo que Macoque. Pues bueno, así se empieza bien 2022, ganando un juego de Legio. Sí, sí. Juegos reunidos Legio, otra vez en tu casa. Pues bueno, chicos, vamos a despedirnos ya. Al final no ha salido el programa por el mismo tiempo con el que lo hacemos siempre, pero bueno, ya está. Ha quedado chulo y nos hemos divertido, que es lo importante. Así que nada, despedimos como siempre a Antonio Murillo y a Daniel Caparrós. Pues nada, nos vemos en el siguiente programa, el siguiente de este año, y espero que entréis al año todos como mereces, joder. Decentemente, sin el bicho este asqueroso y que estéis felices. Que os traigan muchas cosas a los reyes. Pues sí, buena entrada de año y si queréis saber la identidad real de los reyes magos, tenéis un buen programa dedicado a eso. ¿Es verdad? Así que bueno, no sabemos si son los de los textos apócrifos o si son el Papá Noel del Corte Inglés, pero bueno, a ver si alguien os trae regalos. Pues lo dicho, cuidado de Omicron y año con fuerza. Un saludo, chicos. Hasta luego.